Es habitual oír hablar que la estructura financiera óptima de una empresa está en torno a un 40% de deuda y un 60% de recursos propios. Ciertamente yo diría que la estructura óptima no existe. Yo creo que este dato es más bien un dato estadístico que una estructura óptima. La estructura de financiación depende de muchas circunstancias, depende, por ejemplo, del riesgo que cada uno quiera asumir, depende, por ejemplo, de los tipos de interés que están en curso, también depende del momento de la vida de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que acaba de nacer, una startup, pues probablemente estará pensando más en una estructura financiera a través de recursos propios que de deuda ante la falta de capacidad de devolución. Yo diría que endeudarse, es decir, escoger una estructura de deuda respecto a una de recursos propios, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo diría que en primer lugar la ventaja que tiene es que estamos hablando de tipos de interés bajos, al menos actualmente, y que además estos tipos de interés son fiscalmente deducibles. También existe la ventaja de que podemos generar mayor rentabilidad al accionista, es decir, el accionista, cuando aporta dinero en su compañía, obtiene una rentabilidad concreta por el propio negocio, pero también puede obtener una rentabilidad superior, un plus de rentabilidad, si es capaz de coger este dinero bancario, que a lo mejor está dando un coste de un 4%, y es capaz de invertirlo en la empresa a una rentabilidad por encima de este 4%, por ejemplo, a un 7%. Este 3% de coger dinero de deuda e invertirlo en la compañía, este 3% repercute directamente de forma favorable pues, a la rentabilidad del accionista. Pero también es cierto que existen riesgos y existen inconvenientes. Por ejemplo, utilizar una estructura de deuda, de mucho endeudamiento, dependerá mucho de la capacidad que tenga la empresa de generar recursos para poder devolver esta deuda. También dependerá de lo cerca o de lejos que esté la compañía de su punto de equilibrio. Si estamos hablando de una compañía que está cercana a beneficio cero, el repercutirle unos costes financieros elevados tiene su problemática. Y después también existen otros inconvenientes, como por ejemplo el riesgo concursal. Una de las mayores posibilidades de presentar una situación concursal es aquella típica empresa que está muy endeudada y es incapaz de devolver la deuda. También suele ocurrir que aquellas empresas que están muy endeudadas deben dedicar muchos recursos a la devolución del crédito y por lo tanto dedican pocos recursos pues, a temas tan fundamentales como son, por ejemplo, la inversión, como puede ser, por ejemplo, la formación, como puede ser la innovación, aspectos que en el medio y largo plazo repercuten negativamente. Y finalmente, diría que una empresa que esté muy endeudada, desde el punto de vista del proveedor y del cliente, lo puede observar como un riesgo y puede provocar que tanto el cliente como el proveedor diversifiquen sus compras o sus ventas. En definitiva, yo diría que antes de realizar o de obtener una estructura financiera concreta, es importante que se tenga en cuenta el riesgo que se quiere asumir y, sobre todo, la capacidad que tiene la compañía de generar los recursos suficientes para poder devolver esta deuda.